Muy buenos días para todos. Hermoso, maravilloso día, porque es el día del Señor. Hoy venimos, Señor, a adorarte. Venimos, Señor, a escuchar de tu palabra. Venimos a alimentarnos, a sustentarnos en ti, Señor. Y, Señor, clamamos a ti en esta mañana para que tu obra maravillosa se haga y se perfeccione cada día más y más en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por un momento. Padre, te rogamos que nos hables a nuestras vidas, a nuestro corazón. Que en este estudio nos enseñes a estar más cerca, más conectados contigo a través de la oración de fe. Sabemos, Padre, que tú siempre estás ahí para escucharnos, con ese amor de Padre para con nosotros, tus hijos. Te ruego nos podamos acercar a ti como hijos al trono de la gracia para presentar todas nuestras necesidades, a estar siempre, Señor, en tu presencia, dándole la gloria, la honra a ti y aprendiendo más de ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablar acerca de la oración de fe. Lo importante de la oración de fe, pues a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo falta? ¿Me hizo falta fe? Y con respecto a esto, me he hecho muchas veces esa pregunta en las respuestas que yo espero. Y quiero que me permitan contarles algo sobre mi vida. Cuando mi esposo estaba grave de un momento para otro, y me dieron la noticia de cuán grave era su enfermedad y yo no lo veía. Oraba al Señor con todo mi corazón para que lo levantara, para que le diera salud, pero en pocas horas murió. Y me pregunté, ¿qué pasó? Y esta pregunta estuvo durante meses en mi mente y en mi corazón. Pero solamente después de tanto tiempo, al rendirme legítimamente delante del Señor, rendir mi corazón, Él fue claro en lo que me habló, que si no lo hubiese hecho de esa manera, yo no hubiera atendido a su llamado. Fue Dios quien decidió llevarse a mi esposo y me dijo en su palabra, por ti lo hice. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, fue lo que me dijo. La respuesta no fue en el momento, ni tampoco como le pedí. Fue tiempo después que entendí cuál era la voluntad de Dios con la muerte de mi esposo para mi vida. Los planes, el propósito que Dios tenía para mi vida era que no solamente fuera su hija, sino que fuera sierva. Y hoy me encuentro sustentada, fortalecida como hija de Dios, pero también como sierva del Señor. Viuda, sin hijos, pero en el Señor y en su obra. Quiero decirles, y más que decirles, hacer una pregunta. ¿Por qué no contesta nuestras oraciones de la manera que nosotros pedimos? ¿O qué pensamos que Él debería contestarnos? Si a veces tenemos buenos motivos, sí, claro. Hay personas que están pidiendo por su matrimonio.
Están poniendo su matrimonio en las manos de Dios. Señor, sana mi matrimonio. Señor, ayúdame a que mi matrimonio crezca, que permanezca. Y de repente, una separación. O tal vez estés pidiendo por sanidad, por ti, por algún hermano. Estás orando por su salud y te enfermas más. Estás orando por un mejor puesto en el trabajo y al contrario te quitan el trabajo. ¿Qué pasó? Hoy vamos a estar tratando acerca de la oración de fe. Pero el énfasis es ver qué importa en la oración de fe. Cuando estamos orando, vamos a conocer estas cosas en la Biblia. ¿Y qué nos enseña al respecto? Y el primer punto, tu relación es importante. Nuestras relaciones deben ser con amor. Y San Juan en el capítulo 13, versículo 34, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado también, así os améis unos a otros. Tremendo. Todo inicia en el amor de Dios y eternamente disfrutaremos del amor de Dios. Importan las relaciones con las demás personas, importan las relaciones con los hermanos, la manera como los tratamos. Dios es nuestro Padre y Él ve cómo nos estamos tratando. La actitud que tienes, cómo tratas al prójimo, cómo amas al prójimo, cómo tratas a los miembros de tu iglesia, a los de afuera. Dios ve cómo van sus relaciones. Quiero que vayamos a Marcos en el capítulo 11, 24, 25. Es muy importante las relaciones. Y aquí en Marcos nos dice algo muy especial. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús enseñó que cuando oras, tu relación con los demás importa. Tu relación es importante porque Dios es nuestro Padre y Jesús está diciendo: ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves cuando odias a tu hermano a quien estás viendo? A veces pensamos y creemos que las cosas las estamos haciendo conforme a Dios. Pero estás criticando al vecino, ofendiendo a tu hermano, criticando a la iglesia. Y dice Dios, cuando estás orando, no, es que la actitud con la que estás haciéndolo no es la correcta. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones son motivadas por nuestros propios intereses, deseos. Jesús es nuestro ejemplo. Orando, pensando en los intereses de Dios. Examínese para ver si tus oraciones se centran en los intereses de Dios. En Primera de Pedro 3:7 nos dice que tiene que ver con las relaciones. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es importante cómo estás tratando a tu esposo, a tu esposa. Es muy importante cómo nos tratamos
con respeto. Es muy importante tus relaciones en tu oración de fe. ¿Cómo están tus relaciones con los demás? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Por qué? Porque tus relaciones importan delante de Dios. Pero también, vamos al segundo punto, los motivos importan. Y en Santiago 4:3, que podemos buscarlo en la palabra, nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otra versión dice que cuando piden, piden con malas intenciones. Por favor, entendamos que los motivos importan. Jesús no decía, no sean como los fariseos, hipócritas, que aman el orar en las esquinas para ser vistos de las personas. Tus motivos son importantes. Si lo estás haciendo para impresionar a alguien, no está bien. Hacemos planes sin tener a Dios en cuenta, no sirve de nada. El ignorarlo es pecado. No es ir a Dios cuando ya hemos tomado una decisión. Esto es ignorarlo. Y Él es nuestro amo y Señor. No va a tener en cuenta esta oración Dios. No. Con intenciones egoístas, de avaricia, de idolatría, y vas a Dios, Él no te escucha. Él es santo y Él aborrece el pecado. Cualquier petición que hagas no nos la va a contestar. Entendamos que el Señor juzga los motivos, pues Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y en Proverbios lo dice: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina las intenciones. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor es el que juzga los motivos. Además, vamos al punto 3. Porque como vives también importa. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Importa cómo estás viviendo tu relación con Dios? ¿Importa cómo estás viviendo en este momento tu vida? Nuestra vida cristiana comenzó cuando, unidos en Cristo, morimos a la vida antigua y crucificamos todos nuestros deseos pecaminosos que nos impiden seguir a Cristo. Tenemos el poder de la resurrección en nuestra batalla diaria contra el pecado. No estamos solos, pues Cristo vive en nosotros. Él es nuestra fuerza para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Por Cristo, por su sangre, tú tienes el mismo acceso que tuvieron Pablo. Entrar confiadamente al trono de la gracia. Las Escrituras indican que de la manera que tú vivas es importante. Mira lo que Santiago nos dice en el capítulo 5:16. Confesemos las ofensas unos a otros y orar unos a otros para que seáis sanados. Por la oración del justo puede mucho. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué? Dios ve y sabe cómo vives. En Romanos 12:1 nos dice Pablo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no solo se trata de emociones. La oración hace que en todo tiempo estés pensando en Dios y es algo que eleva la vida de tu espíritu. Él desea que nosotros seamos sacrificios vivos, es decir, que día a día nuestros propios deseos sean secundarios a su voluntad, que pongamos todas nuestras energías y confiemos en su dirección. Proverbios 15:29 dice: el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Cómo te relacionas importa, así también los motivos importan, además la manera que vives importa y también, cuarto, también tu fe importa. Recordemos este versículo en Hebreos. Y en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera en Dios y en su palabra. Y la convicción es la seguridad de lo que dice Dios, de sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad. De esa manera, mostramos verdadera fe. Porque también el versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Crea, porque el que se acerca a Él debe creerle que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sigamos con la palabra. El Señor nos dice en Santiago 1:6-7: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que ora, el que pide con fe, no dudando nada, más adelante nos dice también que hay algo que nos pide el Señor. Que no seamos de doble ánimo. Que no tengamos duda. Y que no cambiemos de parecer, sino que nuestra mirada y nuestro vivir esté siendo conforme a la voluntad de Dios. También nos dice que debemos tener fe como la de un niño. El niño, todo lo que le diga a su padre, lo cree. Ahora te hago una pregunta. ¿Es que eres tú como un niño? ¿Por qué? Porque la fe no depende de ti, depende de Dios. Porque la fe no es tuya, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos. No es de nosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Dios es el que nos sana. Pero Dios, si nosotros clamamos y a través de la oración presentamos nuestra petición y esa súplica de nosotros al Señor, es Él el quien obra en nuestras vidas. En Mateo 9:29-30a nos dice la palabra: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos, ¿qué sucedió? Los ojos de ellos fueron abiertos. Es importante pedir con fe. Pero aún hay más. No solo se trata de eso. Importan las relaciones, importan los motivos, importa la vida que vives, importa la fe, pero aún más. Y vamos al quinto.
porque la voluntad de Dios importa. Sí, importan tus relaciones, importan tus motivaciones, importa cómo vives, importa tu fe, pero aún más importa la voluntad de Dios. Y en Primera de Juan nos habla de ello. En el capítulo 5, versículo 14 al 15, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si tú pides conforme a su voluntad, es algo que tenemos que decirle a Él. Que se haga siempre conforme a su voluntad. Hay veces que Dios contesta pronto, pero hay veces que necesitamos esperar. El Señor en su palabra nos dice en Santiago 1, 2, 3 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este tiempo no puede ser despreciado, porque Dios quiere formarte, pues la prueba de espera produce paciencia. En vez de quejarnos de nuestras dificultades, debemos considerarlas como oportunidades para crecer, pedirle al Señor que nos ayude. Dios no nos prometió librarnos de todo dolor, pero sí que estaría con nosotros en todos los tiempos difíciles. Y por eso es que debemos darle gracias a Dios, pedirle a Dios que le ayude a resolver sus problemas o que le dé de sus fuerzas para soportarlos y ser paciente. Dios no lo dejará solo con sus problemas. Él permanecerá cerca de ti y te ayudará a madurar. Ahora, si Dios no te contesta dando una respuesta conforme a su petición, es que como Él sabe y ve lo que conviene, la respuesta es no. Y Él no tiene por qué darte explicaciones, porque Él es soberano. Pero aún más, cuando esto sucede, el Señor te dice: tengo algo mejor para ti. Hay algo que tú no estás viendo. Tú no tienes el panorama completo, pero Dios sí. Y el Señor te dice: esto que tengo es mejor. Y a lo mejor te va a doler, porque le está diciendo que no. La voluntad de Dios es importante. Veamos cómo Jesús cumplió con la voluntad de Dios. En Lucas 22, 42, Jesús le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Déjame decirte, lo que más importa en la oración es que Dios es nuestro Padre y quiere tener una relación contigo. Lo que más importa en una oración de fe es tu relación con Dios. ¿Cómo estás en este momento con tu oración en relación con Dios?
es el Padre es lo más importante para ti. ¿Cómo estás con esa relación con papá? ¿Cómo estás tú con él? Por eso dice Juan en el capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese es al que oye. ¿Cómo estás tú? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Sí, tu relación importa. Sí, importa cómo vives. Sí, tu fe importa. La voluntad de Dios importa. Pero la relación con tu Dios es lo más importante para Él. Por eso vino al mundo, para dar su vida en sacrificio por ti. Y tal vez pueda decir que está bien. Sí, mi relación con Dios está bien. Y le pregunto, los miembros de tu familia y tus seres queridos, tu hermano, tu hermana, tus padres, tus abuelos y demás parentela, ¿qué? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está haciendo luz en medio de las tinieblas? ¿Está compartiendo el evangelio de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Todas estas cosas son importantes en la oración de fe. Pero por sobre todas las cosas, no olvidemos nuestra relación con Dios. Sin relación con Dios no podemos hacer absolutamente nada. Por ello, después de haber visto estos 5 puntos, las relaciones nos importan. En la oración de fe, la motivación nos importa en la oración de fe. Cómo vives importa a Dios en la oración de fe. Tu fe importa en la oración de fe. La voluntad de Dios importa en la oración de fe. Y lo más importante es a Dios. Lo que más le importa es tu relación con Él. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y dedicamos este tiempo. Oh Señor, creo que el Señor nos ha hablado hoy. Vamos a ponernos en las manos de Dios con fe, buscando que la voluntad de Dios se haga en nosotros, pidiéndole que Él examine nuestros motivos, que no sean los nuestros sino los de Él, pidiendo perdón porque a veces nuestra vida deja mucho que desear. Señor, vengo a ti para mejorar mi relación con Dios y con los demás. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque la oración de fe del justo es poderosa y es eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Y es eficaz porque tú cambias nuestros corazones, tú tocas nuestra boca, tú puedes hacer de nosotros una nueva criatura. Y como dice tu palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor, tal vez estamos entre nosotros en familia en este momento, Padre. Estamos entre hermanos y te damos gracias y queremos mejorar nuestra relación contigo. Queremos ser cada día más apegados a ti, Señor. Que sea en cada instante, en cada momento, nuestra oración a ti. Que sea una realidad a lo largo de nuestra vida. Conscientes de que tú estás en nosotros y que tú quieres hacer algo a través de nosotros, de manera personal,
pídale perdón al Señor, porque tu relación con el Señor no ha sido lo que quería. No ha sido lo que tú esperabas. Y sé que tú quieres mejorar. Y sé que en tu mente y en tu corazón hoy le dice al Señor: quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Te invito que si tú tienes a una persona de tu familia que no conoce a Dios, ores en este momento por ella y la pongas en las manos de Dios, para que conozcas del Señor de la vida, que nos da vida y vida en abundancia. Y dígale al Señor: úsame a mí, heme aquí, yo quiero ir a ellos, yo quiero compartirle a ellos. Dame la oportunidad, dame las palabras, dame el momento para que tú les hables a través de mi vida a ellos, para que nosotros podamos ser esos embajadores de Cristo y llevarles el evangelio de las buenas nuevas de salvación, que Jesús vino a traernos y que el precio pagado por Él fue alto. Derramar hasta su última gota de su sangre y morir para que el perdón de pecados fuera hecho realidad en nuestras vidas y nos diera salvación y vida eterna. Pero también quiero pedirle, si alguien que está en las redes quiere conocer al Señor, dile: Padre, reconozco que soy pecador. Sé que pecado, que te he fallado. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Quiero dar vuelta a mi vida y no ser más lo que he sido hasta hoy. Te pido que me perdones mis pecados y que seas tú el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por rescatarme, por salvarme. En Cristo Jesús, bendito eres. Toda la gloria sea dada a ti en esta mañana. Y Señor, te pedimos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso estar los hermanos juntos y recibir de Dios lo que tiene para nosotros. Gracias, Señor, por el alimento. Y gracias, Señor, por esta semana que inicia. Y gracias, Señor, porque esto importante que hemos aprendido hoy en la oración de fe, lo pongamos por obra, por práctica. No un solo día, sino todos los días de nuestra vida, porque al Señor le plació escogernos, para que en el nombre de Él vayamos a muchos a que vengan a disfrutar de la bendición que Dios nos dio por medio de su Hijo al derramar de su sangre y al dar su vida por nosotros. Gracias, gracias, Señor, gracias. Bendiciones y feliz semana.